Si quieres compartir algún relato escalofriante que te haya pasado a ti o a alguien que conozcas, mándalo al correo que está apareciendo aquí. Y aquí contaremos tu relato. Y comenzamos con el relato que se llama La sombra en el espejo. Nunca imaginé que un simple espejo pudiera convertirse en el epicentro de mis pesadillas. Cuando me mudé a mi nuevo apartamento en el viejo edificio del centro, el primer día en mi nuevo apartamento fue un torbellino de cajas y muebles desordenados. El sol se filtraba a través de las ventanas y el ruido de la ciudad parecía lejano, como un murmullo difuso en el fondo de mi mente. Mientras desempacaba, me encontré con un viejo espejo en el desván, cubierto de una capa espesa de polvo y telarañas. No tenía la intención de usarlo, pero algo en su diseño vintage me llamó la atención. Lo limpié y lo colgué en la pared del dormitorio, pensando que aportaría un toque de carácter a la habitación. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi nuevo hogar, un leve sonido me despertó. Me giré en la cama, tratando de identificar el origen del ruido, pero el apartamento estaba en completo silencio. Cuando me volví a mi posición original, noté que el espejo reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana, creando un resplandor tenue en la habitación. Era un brillo sutil, casi encantador en su tranquilidad, pero esa tranquilidad no duró mucho. A medida que me acomodaba bajo las sábanas, un escalofrío recorrió mi espalda. El reflejo en el espejo parecía extraño. No era que el espejo en sí fuera inusual, pero había algo en mi reflejo que no encajaba del todo. A primera vista parecía normal. Yo, en mi pijama, con una expresión cansada. Sin embargo, a medida que mis ojos se ajustaban a la penumbra, empecé a notar detalles perturbadores. Mi reflejo parecía moverse de una manera que no coincidía con mis propios movimientos. Era sutil, casi imperceptible, pero era inconfundible. Me levanté de la cama y me acerqué al espejo, tratando de examinarlo más de cerca. Cuando me acerqué lo suficiente para ver mi propio rostro en detalle, sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera ejerciendo una fuerza invisible sobre mí. Miré el reflejo con más atención y noté algo aún más inquietante, una sombra oscura en la esquina inferior derecha del espejo. Parecía moverse de manera independiente. La sombra parecía arrastrarse y cambiar de forma, como si tuviera vida propia. Mi respiración se aceleró y me aparté del espejo, tratando de recuperar la compostura. Solo es la luz y el ángulo, me dije a mí mismo, tratando de racionalizar lo que había visto. Volví a la cama, pero el espejo seguía presente en mi campo de visión. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, sentía una mirada persistente sobre mí, como si algo estuviera esperando pacientemente a que me diera la vuelta. No podía quitarme la sensación de que el espejo no estaba simplemente reflejando mi imagen, sino que estaba observando y esperando algo. Cada vez que me movía, la sombra parecía reaccionar, estirándose y deformándose de manera inquietante. El temor creció a medida que el reloj avanzaba y el resplandor de la luna parecía intensificar el aura ominosa del espejo. Finalmente, la ansiedad se volvió tan abrumadora que me levanté de la cama y me acerqué al espejo una vez más. Miré fijamente al reflejo, buscando alguna explicación lógica para lo que había visto, pero no había respuesta, solo la inquietante presencia de la sombra, que ahora parecía tener una forma más definida, una presencia que parecía estar consciente de mí
y de mis miedos. Con un último vistazo tembloroso, decidí cubrir el espejo con una sábana. La oscuridad lo envolvió y aunque la sombra desapareció de mi vista, el peso del miedo permaneció como una sombra persistente en mi mente. La noche se estiró interminablemente, marcada por el inquietante recuerdo de ese reflejo perturbador que, a partir de ese momento, se convertiría en el centro de mis peores pesadillas. El primer día en el nuevo apartamento había sido lo suficientemente agotador como para que la noche, pese a su inquietante comienzo, me permitiera dormir. Sin embargo, el descanso fue efímero. Cuando desperté al amanecer, la sombra de la noche pasada aún pesaba sobre mí y me encontraba irremediablemente atraído de nuevo hacia el espejo. Decidí que debía enfrentarlo. Después de todo, estaba seguro de que el cansancio y la imaginación que habían jugado una mala pasada. Mientras desayunaba, me preparé mentalmente para lo que podría encontrar al descubrir el espejo de su sutil cubierta. Con un suspiro de determinación, retiré la sábana y me enfrenté a la superficie cristalina. Lo que vi me paralizó. El reflejo parecía aún más inquietante que la noche anterior. La sombra, ahora mucho más definida, se movía con una fluidez siniestra, como si tuviera su propio propósito. A diferencia de una simple mancha o una distorsión óptica, esta sombra parecía tener una forma, un contorno humano, pero se retorcía y cambiaba constantemente, como si intentara liberarse del cristal. A medida que me aproximaba al espejo, la sombra pareció agitarse, como si notara mi presencia. Mi respiración se aceleró y mis manos temblaban. Intenté mirar de reojo, con la esperanza de que el fenómeno desapareciera, pero en lugar de eso, el contorno oscuro se hizo más pronunciado y más palpable. Era como si la sombra estuviera intentando atravesar el cristal y su presencia se volvía más opresiva. Mi ansiedad creció cuando comencé a notar que, cada vez que me movía, el reflejo también lo hacía. Al principio pensaba que era un juego de luces, pero el espejo parecía capturar no solo mis movimientos, sino también mis pensamientos más inquietantes. Cada vez que giraba la cabeza, la sombra lo seguía y parecía retorcerse en formas grotescas. No podía dejar de pensar que esa sombra no solo estaba reflejando algo, sino que estaba tratando de comunicar algo. En un momento de desesperación, intenté limpiarlo con un trapo, pensando que tal vez la suciedad había creado una ilusión, pero a medida que frotaba el cristal, la sombra se hacía más evidente, como si el esfuerzo de limpiar solo intensificara su presencia. Los contornos se volvieron más definidos. Pude ver claramente una figura humana en la sombra, un rostro distorsionado y perturbador que parecía mirarme fijamente. No pude soportar más. El terror me impulsó a darme la vuelta y alejarme del espejo, pero una sensación de desesperación se apoderó de mí. El reflejo seguía allí, incluso cuando me alejé, como si hubiera una presencia atrapada en el cristal, observándome desde su prisión de vidrio. La sensación de ser observado se volvió tan intensa que sentí como si los ojos de la sombra estuvieran clavados en mi nuca y mi piel se erizaba cada vez que giraba la cabeza. Decidí investigar el origen del espejo con la esperanza de encontrar una explicación racional para este fenómeno aterrador. Mientras buscaba en el desván, encontré antiguos documentos y fotos relacionadas con el espejo. Me di cuenta de que había una historia perturbadora detrás de este objeto.
una historia de desapariciones y tragedias que parecía resonar con la sombra inquietante que me acechaba. Esa noche, al intentar dormir, me encontraba a merced de la sombra en el espejo. La idea de lo que podría estar acechando más allá del cristal me mantenía despierto. En una vigilia temblorosa, el miedo se había convertido en una presencia constante y sabía que tenía que descubrir la verdad detrás del espejo antes de que la sombra se apoderara por completo de mi realidad. La angustia por la sombra en el espejo me obligó a enfrentar la inquietante realidad de que algo más siniestro estaba en juego. Decidido a encontrar respuestas, pasé el día investigando el origen del antiguo espejo, esperando desentrañar el misterio que parecía envolver mi vida en una pesadilla viviente. El desván, aún desordenado tras la mudanza, se convirtió en mi sala de investigación improvisada. Entre los objetos viejos encontré una caja de documentos y fotografías. En un rincón polvoriento, con manos temblorosas, revisé los papeles y descubrí que el espejo tenía una historia macabra que se entrelazaba con la tragedia. Los documentos revelaron que el espejo había pertenecido a una familia que vivió en el edificio hace más de un siglo. La familia se vio envuelta en una serie de eventos terribles, desapariciones inexplicables, muertes misteriosas y rumores de prácticas ocultas. Una fotografía particularmente inquietante mostraba a un hombre con una mirada oscura y atormentada, sosteniendo el mismo espejo en el que ahora me veía a mí mismo. A su lado, un joven con una expresión de terror en el rostro parecía estar mirando algo más allá del cristal. La historia detallaba cómo uno de los miembros de la familia, una mujer joven, desapareció sin dejar rastro una noche de tormenta. La última vez que se le vio, estaba de pie frente al espejo y se decía que su grito desesperado había resonado en toda la casa antes de que se desvaneciera en la oscuridad. A partir de ese momento, el espejo pasó de mano en mano y cada propietario reportó sucesos extraños y aterradores. La lectura de estos documentos intensificó mi miedo. Me di cuenta de que la sombra en el espejo no era una anomalía aislada, sino una manifestación de algo más profundo y perturbador. La figura en el espejo parecía no solo estar atrapada en el cristal, sino también conectaba con las almas atormentadas de aquellos que habían estado cerca del espejo antes que yo. Una noche, mientras investigaba más a fondo, me topé con un diario desgastado que había sido escrito por un miembro de la familia original. En él se mencionaba un ritual oscuro que supuestamente podía liberar a un espíritu atrapado en un objeto. La descripción del ritual coincidía con los movimientos inquietantes de la sombra que había observado en el espejo. La idea de que el espejo podría estar sosteniendo el espíritu atormentado de esa joven o incluso de algún otro miembro de la familia se volvió más aterradora. Decidí visitar el archivo local para buscar más información sobre la familia y el espejo. Allí encontré un informe de la policía sobre la desaparición de la joven y testimonios de vecinos que hablaban de una presencia oscura en la casa. La descripción coincidía con las experiencias que estaba viviendo: susurros en la noche, sombras que se movían solas y una sensación de ser observado. La noche siguiente, mientras revisaba el espejo, la sombra parecía más inquieta que nunca.
Sentí una presencia opresiva en la habitación, como si la propia casa estuviera respirando con una energía oscura. Cada vez que miraba el espejo, la sombra se retorcía con una desesperación palpable, como si intentara comunicarse a través del cristal. La sensación de pavor se intensificó a medida que me daba cuenta de que el espejo estaba profundamente ligado a los eventos trágicos que habían tenido lugar en mi hogar. El enigma del pasado se desvelaba ante mis ojos, y con cada nuevo descubrimiento, la sombra en el espejo se hacía más real, como si estuviera esperando que desentrañara su secreto para finalmente liberar su tormento. La batalla por entender el espejo se había convertido en una carrera desesperada para salvar mi propia cordura. Mientras la sombra continuaba su inquietante danza en el cristal, cada vez más cerca de salirse de su confinamiento y reclamar su lugar en el mundo real. El peso de los descubrimientos que había hecho sobre el espejo se mantenía despierto cada noche. La sombra, que ahora parecía estar consciente de mi presencia, se volvía más inquietante con cada día que pasaba. A medida que mis noches se llenaban de terror, la sombra en el espejo parecía avanzar con un propósito siniestro, como si esperara que yo hiciera el siguiente movimiento. La historia del espejo y las tragedias asociadas a él se entrelazaban en mi mente, creando un nudo de desesperación y miedo. Una noche, la sombra en el espejo alcanzó un nuevo nivel de intensidad. La figura oscura se contorsionaba y retorcía de forma grotesca, sus movimientos cada vez más frenéticos y desesperados. El rostro en el cristal parecía deformarse en una mueca de horror, como si estuviera tratando de atravesar el vidrio para liberarse. Cada vez que me acercaba al espejo, sentía un frío penetrante y una presión invisible que me empujaba hacia atrás. No podía ignorar la sensación creciente de que la sombra estaba esperando algo de mí. Decidí que era hora de enfrentar esta entidad de una vez por todas. Armado con los conocimientos del diario antiguo sobre el ritual que podría liberar al espíritu atrapado en el espejo, me preparé para un enfrentamiento final. El ritual requería varios componentes: sal, velas y un antiguo talismán que encontré en el desván, con las instrucciones del diario en la mano. Preparé el espacio, colocando las velas alrededor del espejo y formando un círculo de sal para protegerme. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la habitación se volvía más opresiva. La sombra en el espejo parecía detectar el cambio y comenzó a agitarse violentamente. Las luces de las velas parpadeaban con una intensidad inquietante, y un viento helado parecía recorrer la habitación sin razón aparente. Me sentí atrapado en una pesadilla en la que la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban de manera aterradora. Comencé el ritual siguiendo las instrucciones con precisión. Encendí las velas y recité las palabras del encantamiento en voz alta. La sombra en el espejo se volvió más turbulenta, casi como si intentara resistirse a mi intento de liberación. Sentí una presión creciente en el pecho, como si una fuerza invisible intentara sofocar mis palabras. La figura en el reflejo parecía luchar contra el hechizo. Sus movimientos se volvían cada vez más violentos y desordenados. En un momento, la sombra comenzó a emitir un sonido gutural, un lamento desgarrador que resonaba en la habitación. La sensación de desesperación se intensificó y el aire se volvió pesado.
cargado de una energía oscura y asfixiante. A pesar del miedo que me invadía, me obligué a seguir con el ritual. El talismán que había colocado en el círculo de sal comenzó a brillar débilmente, como si estuviera absorbiendo la energía de la sombra. Finalmente, con un último grito de desesperación, pronuncié las palabras finales del hechizo. Una ráfaga de luz blanca envolvió el espejo y la sombra se estremeció con una violencia que casi me derribó. La luz intensificó hasta que, de repente, se apagó. Con un estallido silencioso, la sombra se disipó y el reflejo en el espejo volvió a ser simplemente mi propio rostro, reflejado con calma en la superficie del cristal. El silencio que siguió fue abrumador. Me hundí en una silla, exhausto y tembloroso, mientras observaba el espejo. La sensación de estar libre de la presencia oscura era casi abrumadora, pero no podía evitar sentir un estremecimiento residual al pensar en lo que habíamos enfrentado. Había logrado enfrentar y aparentemente derrotar a la entidad atrapada en el espejo. Sin embargo, el terror de la experiencia me dejó con una inquietante pregunta. ¿Cuánto de lo que había vivido sería realmente capaz de dejarse atrás? La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas mientras yo estaba en el suelo de la habitación, exhausto y tembloroso. El ritual que había llevado a cabo parecía haber calmado la sombra en el espejo, pero el peso de la noche anterior aún me envolvía como un manto oscuro. El resplandor final que había iluminado la habitación había disipado la presencia opresiva, pero mi mente no podía deshacerse del eco de lo que había experimentado. Me levanté lentamente y me acerqué al espejo, cubierto por una fina capa de sudor frío. El cristal, ahora libre de la sombra que lo había atormentado, reflejaba mi rostro cansado y tembloroso con una claridad inquietante. La sensación de liberación era palpable, pero también lo era el miedo residual que me envolvía. Sabía que aún no podía estar completamente tranquilo. Mientras examinaba el espejo, algo cambió. El cristal comenzó a mostrar un leve resplandor dorado, como si una luz invisible se hubiera posado sobre él. La sombra, que una vez había sido una entidad oscura y aterradora, parecía haberse transformado en una luz cálida y apacible. Me pregunté si esta era la señal de que el ritual había tenido éxito o si era solamente una ilusión más, una trampa para atraerme nuevamente al terror. En ese momento, un susurro suave, casi imperceptible, llenó la habitación. Las palabras eran confusas, pero podían distinguirse fragmentos de una voz agradecida, como si alguien estuviera susurrando palabras de alivio desde el otro lado del espejo. El susurro se volvió más claro y a medida que escuchaba, la voz parecía familiar y melancólica, llena de la tristeza de una alma que finalmente encontraba paz. Con el corazón acelerado y una mezcla de esperanza y temor, comencé a hablarle al espejo. ¿Estás ahí? ¿Te has liberado?, pregunté en voz baja, mis palabras resonando en la habitación silenciosa. El resplandor dorado intensificó su brillo y la voz del otro lado del cristal se hizo más fuerte, transmitiendo una sensación de calma y gratitud. La atmósfera en la habitación se volvió más ligera y la opresiva energía oscura que había estado presente durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. El reflejo en el espejo se volvió más cálido y humano,
y la sensación de desesperación que había acompañado cada mirada al cristal comenzó a disiparse. Me di cuenta de que la sombra o el espíritu atrapado ya no estaba allí para atormentarme, sino que había encontrado la liberación que había estado buscando. Decidí retirar el espejo de la pared y colocarlo en el desván, cubierto con una sábana blanca. Aunque la entidad oscura parecía haberse ido, no podía evitar sentir una mezcla de respeto y temor hacia el objeto que había causado tanto sufrimiento. Mientras lo envolvía en la sábana, una sensación de paz se asentó en mi pecho, como si el peso de la sombra finalmente hubiera sido aliviado. La noche siguiente, por primera vez en semanas, dormí profundamente sin ser perturbado por la presencia opresiva del espejo. El apartamento, antes cargado de una energía oscura y temible, ahora estaba lleno de una calma reconfortante. Aunque el terror había dejado una marca indeleble en mi vida, el acto de enfrentar la sombra y liberar el espíritu atrapado me había dado una nueva perspectiva. Desperté al amanecer con una sensación de alivio y esperanza. La sombra en el espejo había sido aparentemente liberada. Finalmente pude mirar al espejo una última vez antes de cerrarlo en el desván, sabiendo que la oscuridad que una vez me atrapó había sido reemplazada por una luz de liberación y paz.